¿Qué significa realmente atender a la diversidad en 2026 cuando la neurociencia, la psicología cognitiva y los marcos inclusivos han evolucionado tanto? ¿Por qué seguimos confundiendo dificultades de aprendizaje con falta de esfuerzo, motivación o disciplina? ¿Qué debe cambiar urgentemente en la escuela para que la dislexia, la discalculia, TDAH y las altas capacidades se atiendan de forma justa, rigurosa y humana? Hola, bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad educativa, innovación tecnopedagógica y transformación digital. Soy Alberto Grados de Lima, Perú. Hoy hablaremos de un tema crucial y a veces mal entendido, la atención a la diversidad, específicamente sobre dislexia, discalculia, TDAH y altas capacidades. Temas en los que se mezclan neurociencia, pedagogía, evaluación, creencias culturales y políticas educativas. Y para ello tengo el enorme gusto de conversar con dos invitadas de excepción. Mariana Morales Lobo, pedagoga, investigadora, formadora de docentes y autora de varios libros, entre ellos el libro Evaluación Formativa, tema que conversamos con ella en el episodio 60 de este humilde podcast. E Isabel Orjales, psicóloga especialista en TDAH, gerente iberoamericana en atención a la diversidad y autora de múltiples textos fundamentales en este campo. Juntas ha escrito el libro Comprender y atender a la diversidad, dislexia, discalculia, TDAH y altas capacidades, una obra que, lo digo en serio, debería ser lectura obligatoria para cualquier docente o directivo. Bienvenidas Mariana e Isabel a Después de Clase. Muchas gracias, Alberto. Hola Alberto, muchas gracias por invitarnos aquí otra vez. Sí, otra segunda visita de Mariana, primera de Isabel, encantado de tenerlas. Y vamos a empezar esa entrevista con ambas. Es la primera vez que entrevisto a dos personas simultáneamente. Vamos a ver qué tal nos va. Eh, pero antes de entrar en los conceptos, me gustaría comenzar por el origen, ¿no? El libro del que hablamos, el que recientemente han publicado, reúne 4 ámbitos que suelen tratarse por separado, ¿no? Pero ustedes los han integrado de manera sólida y bastante contemporánea, diría yo, ¿no? A pesar de que se han distribuido entre las 4 autoras un acápite cada una, ¿no? Un capítulo cada una en el libro, ¿no? Que me ha encantado además, por cierto, ¿no? El libro. Eh, ¿Qué necesidad vieron en las escuelas para decidir escribir este libro? ¿Qué les animó a escribir el libro? No, este libro nace de escuchar a muchos profesores y profesoras en los distintos niveles educativos y cómo ellos suelen tener siempre esta preocupación por, pues por enseñar a todo el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo una cierta sensación de que no conocen suficientemente estas cuestiones. Y a mí misma, por ejemplo, me ha sucedido que, por ejemplo, con el tema del TDA, ahora que estamos aquí con Isabel Orjales, que es la autora de ese capítulo, yo pensaba que sabía cosas sobre el TDA, pero menos mal que me lo he leído, porque ahí me he dado cuenta de todo lo que no sabía. Y además que sí, yo tenía mi formación en TDA, pero de hace cuántos años, ¿no? Entonces, claro, pues tener ahí un documento bien actualizado con cada una de estas cuestiones, pues era importante, ¿no? Y luego hemos querido meter estos 4 temas porque son los más frecuentes, no porque sean más o menos importantes que otras cosas, sino porque es que son muy habituales. Es decir, en todas las aulas vamos a encontrar alumnado que tiene dislexia, discalculia, TDA y altas capacidades, a veces incluso con varias a la vez, ¿ah? Entonces, bueno, pues queríamos ofrecer también ahí un libro práctico que diera pautas, pero también que tuviera ahí un fondo riguroso, un trasfondo riguroso sobre qué es cada una de ellas, ¿no? Y la otra cosa que también hemos intentado cuidar mucho ha sido el enfoque desde la empatía, ¿no? Es decir, que hubiera siempre pues reflejados casos concretos de niños, de niñas, de adolescentes, a veces también de adultos que tienen pues dislexia o que tienen TDA o que tienen altas capacidades y que poder empatizar como lector o lectora con ellos, ¿no? Porque por ahí empezamos un poco a hacer el trabajo, ¿eh? Con esa empatía y el ponerte en el lugar de esa otra persona. Perfecto. No sé si quisieras añadir algo, Isabel. No, es ¿Qué te animó? en esa línea, ¿no? Lo difícil para los profesores es que aquello que aprenden en libros o en cursos se traduzca en acciones concretas adaptadas a esos niños concretos que tienen en el aula, ¿no? En el tema del TDAH, como
Es un tema pues, que en España, pues mi tesis la escribí sobre intervención en TDAH cuando no se hablaba de TDAH en España hace 30 años, ¿no? Pero tengo la sensación de que me repito como la cebolla, como decimos en España, no sé si en Perú también, porque parece que sigo explicando lo mismo, ¿no? Y es que si los docentes no entienden el trasfondo de los trastornos del neurodesarrollo, si no lo entienden, no entienden al niño con TDAH y entonces no lo identifican en el aula. Y lo que me encuentro muchas veces es que los profesores se esfuerzan, se forman, toman notas y dicen, ya sé lo que voy a hacer cuando tenga un niño con TDAH en el aula, pero Paco no tiene TDAH, Paco es otra historia, Paco es que se porta mal porque quiere o es que la familia es disfuncional o es que el de educación compensatoria, pero es que el de educación compensatoria no puede tener TDAH. Entonces lo difícil es que educar es una toma de decisiones constante. No hay recetas para los niños, ¿no? En este momento impera muchísimo el modelo médico. Y el modelo médico es, pues tú identificas una determinada enfermedad y esa determinada enfermedad tiene un determinado fármaco, ¿no? Pero en educación no funciona así. No hay un tratamiento para el TDAH. Sí hay fármacos para el TDAH, pero no hay un tratamiento. Hay un diseño de tratamiento adaptado a un niño concreto, ¿no? Entonces, los tratamientos van dirigidos al perfil de síntomas que tienen estos niños con trastornos de neurodesarrollo y tienes que evaluarlos en todos los ámbitos de su desarrollo y diseñar en base a lo que las investigaciones dicen que es fiable científicamente, pero tú tienes que adaptar eso a cada niño, a cada caso. Entonces, eso supone que los profesores tienen un peso enorme. Se les pide que hagan magia, ¿no? El otro día tuve que dar una charla y yo decía, los profesores somos mágicos, pero no hacemos magia. Y se pone todo el peso en la acción del profesor. Y a veces las políticas teóricamente acompañan, pero en la práctica no. Entonces, esto es tenderles una mano a los profesores para explicar un poco desde la base teórica, como decía Mariana, ¿no? Y la fundamentación científica, cada uno de estos trastornos, para que luego con pautas específicas puedan ellos elegir y diseñar su traje a medida para sus chicos. Buenísimo, buenísimo escucharlas. Bueno, algo que me llamó la atención del libro, bueno, hay varios, también, bueno, me he dedicado a la docencia por más de 25 años a nivel escolar y son temas que naturalmente no estaban sobre la mesa. Yo creo que se han activado un poco más tras la pandemia, todo lo que ha causado la pandemia. Ha habido un poco más de preocupación al menos y eso es algo muy positivo, diría yo, de todo lo malo que nos dejó esa mala etapa. Eh, Me ha gustado mucho en el libro que ustedes proponen un tema de heterogeneidad dentro de cada categoría, ¿no? Que no hay una dislexia, sino hay perfiles, que la discalculia no es bajo rendimiento en matemáticas, sino un trastorno específico, ¿no? Que el TDAH no es hiperactividad únicamente, sino dificultades en funciones ejecutivas, que las altas capacidades no son solo talento, sino necesidades educativas concretas. Y quisiera hoy justo que exploremos esas complejidades porque muchas veces la escuela responde con etiquetas, pero no con buenas prácticas necesariamente. Entonces, la primera pregunta va para ambas, Mariana e Isabel. ¿Qué significa para ustedes atender a la diversidad? ¿O qué deberíamos entender por atender a la diversidad? Y lo digo porque las escuelas hablan de inclusión, pero de repente operan con esquemas del siglo pasado. Este, Atender a la diversidad lo dicen las dos palabras. Es que el profesor utilice los recursos que tiene para que los niños alcancen el máximo posible de su desarrollo personal. Y simplificándolo, que a final de curso estén en aprendizajes, en comportamiento, en ajuste emocional y social mucho mejor de lo que los recibieron en septiembre, ¿no? A veces no se puede hacer milagros, pero es cuestión de subir peldaños, ¿no? Pero para eso hay que identificar las necesidades, ver qué posibilidades de respuesta tienes tú como docente, coordinarse con los padres, buscar apoyo profesional externo si hace falta, aparte del departamento de orientación y tal, para entre todos tejer una red de apoyos que aupe a este chico o a esta chica al siguiente escalón. a ver, lo digo también porque
No sé si sigue habiendo la confusión, ustedes nos podrían aclarar el tema entre adaptar y rebajar expectativas, ¿no? ¿Qué No, dirías tú, Mariana? justamente es lo contrario. Cuando adaptas es porque tienes expectativas. Si simplemente pones un nivel y no adaptas nada, es que tus expectativas son irreales, ¿no? Precisamente porque tienes expectativas, adaptas. Y entonces ahí, cuando el niño, la niña, el adolescente consigue aprender algo, pues obviamente se lo celebras, lo hablas con él o con ella, intentas hacer una reflexión o que la haga él, ¿no? Sobre qué es lo que le ha ayudado a aprender, dificultades ha tenido, etcétera, y cómo se siente, y cuando se siente bien, pues entonces es el momento de darle un reto más, ¿no? Y acompañarle en ese proceso. Entonces, lo hemos llamado comprender y atender a la diversidad, pero en verdad la diversidad se acompaña sobre todo, ¿no? Perfecto. Sí, el famoso diseño universal para el aprendizaje, que es una herramienta más, ¿no? Habla de eso también, ¿no? Propone diseñar para la variabilidad y no para el promedio, ¿no? Que es lo que a veces entendemos cuando queremos hacer algún tipo de adaptación, ¿no? Pensamos en todos, entonces diseñamos para el promedio, ¿no? Y los Sí, que están debajo del promedio tienen el problema, ¿no? sí, el promedio o el estándar de lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza como docentes, que normalmente solemos ser nosotros mismos cuando teníamos su edad. Entonces, hay que liberarse un poco de esos sesgos que tenemos como docentes, porque nosotros pues tuvimos un éxito relativo en el sistema escolar, pero nuestros compañeros de pupitre a lo mejor no tuvieron el mismo éxito, ¿no? Entonces, porque a nosotros nos fuera bien, el sistema que utilizaron con nosotros no significa que a todo el alumnado le tenga que ir bien. Entonces ahí hay una reflexión importante que debemos hacer, ¿no? El tema de los sesgos, ¿no? Tenemos muchos más, pues eso, que se montan en base a nuestra experiencia, ¿no? Si un chico entrega un examen y no ha contestado a una pregunta, damos por hecho que no la sabía. No se nos ocurre decirle, oye, esta pregunta, ¿por qué la has dejado en blanco? Y un TDAH te puede decir, ahí va, es que no la vi, y es que no la vio. Otro te puede decir, no me dio tiempo, fui incapaz porque no puedo escribir a la velocidad que escribe otro niño, has puesto un examen muy largo, ¿no? Entonces, que los profesores se atrevan a realmente indagar en el origen de las dificultades que están observando los chicos, que los profesores sepan pues que determinadas faltas de ortografía suponen una sospecha clara de dificultades específicas de aprendizaje, ¿no? No son las Bs y las Vs, no son la cantidad de faltas, es el tipo de faltas, por ejemplo, ¿no? Sí, y regresando un poquito a la pregunta que lanzabas de si esto es bajar el nivel o qué es, yo creo que es exactamente lo contrario. Yo creo que es subir el nivel. Es subir el nivel porque vamos a tener muchos más alumnos aprendiendo cosas. Si ponemos un nivel en un sitio y no adaptamos nada, lo que vamos a tener es un grupo de gente que no aprende nada. Y entonces eso sí que baja el nivel. Depende, claro, obviamente, si te coges el conjunto de todos los alumnos o si solamente te coges unos pocos. Pero todos tienen que aprender. Entonces, adaptar para todos, tanto al que tiene una dislexia como al que tiene alta capacidad. Ese adaptar es un ponerte en la situación de que quieres que todos aprendan algo. Por lo tanto, estás subiendo el nivel. Digamos, eh, ¿qué errores, y esto para que nos sirva de guía, y bueno, dentro de lo que ustedes puedan haber identificado en su experiencia, ¿no? ¿Qué errores institucionales siguen repitiéndose, ustedes observan que siguen repitiendo respecto a este tema de atender a la diversidad? ¿Qué errores? Pues mira, uno muy frecuente es no respetar el ritmo de los niños, ¿no? Vivimos aterrorizados porque los niños tienen que pasar el examen de acceso a la universidad. Y entonces, como les van a tener que estudiar mucho y trabajar muy duro, pues entonces empezamos 3 cursos antes a trabajar muy duro con esos. Después, cuando el salto a la educación secundaria es difícil, empezamos ya a meter en primaria la exigencia que deberíamos de tener en secundaria para irles preparando, ¿no? Y a veces esa exigencia supone pues preparar exámenes y exámenes y realmente perder el foco de aprender de forma significativa, ¿no? Esperar que todos los niños vayan a responder de la misma manera ante un mismo modelo de examen, por ejemplo, ¿no? No tener en cuenta las diferentes formas de aprender, el presuponer que un alumno que no atiende, que no te mira, no te está atendiendo. Y hay profesores que te dicen, voy a pillarle y no, es que está escuchando. Digo, sí, pero es que un TDAH que es hiperactivo difícilmente puede estar centrando la mirada al mismo tiempo que escuchando. Si le dejas moverse, te escuchará mucho mejor, ¿no? Entonces,
También, pues la idea de que hay determinados niños con determinadas trastornos del neurodesarrollo o discapacidad no pueden cursar estudios universitarios, que no pueden llegar. El otro día me lo decía una profesora que lleva 30 años en secundaria, se acaba de jubilar, y me dijo: Isabel, es que los TDAH no llegan a bachillerato. Digo, ¿quién te ha dicho que no llegan a bachillerato? Lo raro es que no lleguen a bachillerato. O sea, cuando no llegan a bachillerato es porque no se les ha acompañado bien y porque a lo mejor hay comorbilidad con dificultades de aprendizaje y la cosa se ha ido complicando, ¿no? Pero lo curioso es que tenía una niña que tenía dificultades de aprendizaje y TDAH, y la acabábamos de diagnosticar TDAH y estaba en segundo de bachillerato. Así que, o sea, esto es como dos cosas principales. Tienes que creer en los niños, tienes que entender que necesitan ayuda y tienes que acompañarlos, ¿no? Y se trata de subir el siguiente escalón. Estoy en cuarto de primaria, pues ¿qué necesito para ponerlo en el siguiente escalón? ¿Llegará o no llegará a bachillerato? ¿Hará los cursos que a lo mejor luego no le interesa hacer bachillerato y le interesa ir por otra vía? Que ya veremos, pero no le vamos a poner puertas al campo, no vamos a ponerles un techo, no es necesario. Nosotros miramos a lo lejos y vamos buscando el siguiente escalón. Sí, muy de acuerdo contigo, Isabel, en que hay una cuestión de expectativas y de creencias que proyectamos y que juegan un papel muy importante. Y yo además añadiría que también a nivel de sistema, de organización de los centros escolares, creo que hay cosas que se pueden hacer mejor. ¿Ah? La coordinación, por ejemplo, entre los profesores. Cuando pasan de curso, cuando hay varios profesores que entran en el mismo grupo de alumnos, cómo se comparte esa información. O sea, no puede ser que cada año, cada curso que pasa, la familia tenga que volver a tener una entrevista con cada uno de los profesores o tutores para explicarle lo que le pasa a su hijo. O sea, esa información tiene que fluir entre los profesionales, ¿no? Entre los equipos docentes. Y ahí se pueden hacer cosas de coordinación, de mantener un tutor durante 2 años seguidos, por ejemplo, que sabemos que es una cosa que es beneficiosa porque, entre otras cosas, solo se tiene que coordinar consigo mismo y además genera un vínculo más estable, más duradero, con más perspectiva de futuro con la familia y con el alumno. Y eso es una cuestión de organización y de sistema, que a veces, pues bueno, pues lo hacemos como buenamente se nos ocurre, pero si pensamos en estos niños y en estas niñas, pues seguramente este tipo de decisiones pueden ser interesantes dentro de lo que es la organización de los centros. Fundamental para el marco de los trastornos del desarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo requieren un diagnóstico lo más temprano posible, ¿no? Todos tienen que ver con el conocimiento del niño en el tiempo. Entonces, si un niño en infantil empieza a dar síntomas de tener posible TDAH, por desatención, por dificultades de organización, por inmadurez en la regulación emocional, por inquietud motriz, se podrá determinar si este niño tiene TDAH realmente, si se constata no solo que existen esos síntomas que son más intensos de lo que debería para la edad de desarrollo, sino también si esos síntomas se mantienen en el tiempo. Si el niño siempre ha sido así, no se deben a una situación puntual, acaba de entrar en un colegio bilingüe, pasa a primero de primaria, sino se mantienen en el tiempo, son resistentes a el paso del tiempo, a la madurez neurológica y no se deben a situaciones puntuales, ambientales, familiares. O sea, si los niños están viviendo el divorcio o la separación de sus padres, los síntomas tienen que empeorar respecto a lo que ya existía antes, pero no pueden explicarse únicamente por las dificultades de ajuste emocional, ¿no? Pero si los profesores de infantil hacen un esfuerzo tremendo por identificar al niño, por ayudarle, pero luego el niño salta a primaria y va a otro centro o a otro edificio y no hay coordinación, cuando el profesor de primero de primaria empieza a ver las mismas dificultades, pero intensificadas, porque la diferencia de madurez se nota mucho más en primaria que en infantil, si no hay información de los años de educación infantil, el orientador va a decir, vamos a ver qué pasa, acaba de empezar el curso, acaba de empezar primaria, vamos a ver, necesitará perder un año entero para poder constatar lo que ya se viene viendo.
y no lo va a derivar para hacer un estudio, no va a hablar con los padres, no. Se pierde un tiempo precioso, ¿no? A la hora de detectar y de tomar medidas de intervención. Ahí, si me permite, bueno, también yo voy a añadir algo más, y es que también hay instituciones educativas que, bueno, sobre todo, estoy hablando específicamente de Perú, no sé cómo funciona específicamente en España, pero que subestiman la necesidad de tener un departamento, un área de psicopedagogía robusta en el colegio, ¿no? O sea, tienen un psicólogo para, no sé, pues 500 estudiantes, entonces es irreal que pueda haber un acompañamiento cercano, ¿no? Más allá de recursos, ¿no? Porque a veces hay recursos, pero no hay interés porque esta área sea un área de apoyo, de soporte para los maestros, ¿sabes? Sí, está claro que el low cost en educación es muy mala idea, ¿eh? Voy a hacerles preguntas ahora específicamente de los capítulos del libro, pero digamos muy generales, ¿no? Para que ustedes puedan ayudarnos un poco a entender, y voy a irlas turnando. Ya hay una que voy a pedirles a ambas su opinión. La primera es para Mariana. Mariana, ¿por qué en el caso de la dislexia sigue siendo tan mal interpretada en las escuelas? Bueno, yo no creo que haya una única causa para eso. Em, Creo que arrastramos muchas rutinas, ¿no? De cómo hacer las cosas y cuando alguien no encaja en esa manera de hacer, pues normalmente en lugar de buscar por qué no encaja y ver en profundidad qué pasa, pues bueno, pues como tenemos mucho trabajo y poco tiempo, pues buscamos soluciones en nuestra cabeza más o menos rápidas, como pues es que es un vago o es que tiene una situación difícil o algo así, ¿vale? Y, y entonces, pues eso al final es un boomerang, ¿eh? Porque antes o después, si no abordas el problema, eso se va a convertir en un problema mucho mayor, ¿no? ¿Mm? Entonces yo creo que eso, o sea, hay una cuestión ahí de cultura, ¿no? De maneras de hacer, ¿no? Sí. Creo que la dislexia además se conoce, pero se confunde mucho con otras cosas, ¿no? Y luego, bueno, como señala Beatriz Martín, que es la autora de ese capítulo del libro, pues hay bastantes mitos en torno a a la dislexia, a las causas, etcétera, ¿no? Cosas como que, bueno, que hay que esperarse para diagnosticarla, ¿no? Para detectarla. Bueno, pues eso en realidad puedes ir haciendo un trabajo cuando están en infantil, en toda la etapa de la preescritura y la prelectura, para ir detectando, ir viendo cosas que están pasando ahí, ¿no? Y hay que estar atento, ¿no? Hay que hacer cribados, por ejemplo, ¿eh? Eh, para tener una precisión más grande a la hora de detectar los casos, ¿no? Y, y luego hay otro tema que, o sea, además de la detección, que es qué haces luego con ellos, ¿no? ¿Cuáles son las adaptaciones más ajustadas o más adecuadas para cada niño? Y seguramente hay algunas que son como propias de cada persona, pero luego hay otras que son generalizables a todas las personas que tienen dislexia, ¿no? A mí, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención del capítulo de la dislexia fue el tema bueno, de usar la tecnología, ¿no? Estás trabajando un tema de historia o de ciencias naturales con los alumnos, tienen un libro de texto, pues al alumno que tiene dislexia, ¿por qué no dejarle que en lugar de leer esa página del libro de texto la pueda escuchar como si fuera un audiolibro, ¿no? Que le facilitaría muchísimo todo, ¿no? Eso, hoy en día tenemos una facilidad enorme, ¿no? Para poder hacer eso con la tecnología y es simplemente pues que el niño en lugar de llevarse unas gafas se lleve unos auriculares a clase y que tenga, que le dé al botón correspondiente, ¿no? De pasarlo a audio, ¿no? Y que lo pueda escuchar él, ¿no? Eso le ayudaría muchísimo en su aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que realmente tener un poco la mente más abierta a que en el aula pueda haber diferentes maneras de hacer las cosas entre los distintos alumnos que tienen que hacer igual al mismo tiempo, al mismo ritmo, con el mismo material, exactamente igual. Entonces ahí tenemos una cuestión de cultura profesional que tenemos que trabajar. Sí, bueno, ahora dentro de todo el hype y lo bueno, lo positivo, las limitaciones, los sesgos que nos trae la inteligencia artificial nos da esta posibilidad de diversificar formatos de manera muy sencilla ahora, ¿no? Eso es algo, digamos, dentro de lo positivo que podemos ir extrayendo de esta tecnología. Y en ese capítulo mencionan un estudio, después lo he podido revisar yo, de Eliot y Grigorenko del 2020, que dice un número que dice más del 70% de estudiantes con dislexia pasan inadvertidos hasta secundaria en contextos de alta exigencia. Y me sorprendió, ¿no? Es un número enorme para un problema, dificultad o un diagnóstico que es, claro, que si no se acompaña de manera adecuada puede causar mayores dificultades a los
estudiantes más adelante? Yo creo que uno de los orígenes es que yo creo que uno de los problemas es que formamos mal a los profesores, los formamos poco y los formamos mal, ¿no? Entonces, disléxicos severos, de los de casi ciegos a las letras, hay muy pocos, ¿no? Pero hay muchos niños que adquieren la lectura, la mecánica bien y no dan señales severas, ¿no? Pero luego no automatizan esos procesos. No pueden llegar a automatizarlos y entonces leen y pueden leer correctamente siempre que lean despacio y que inviertan muchos recursos de atención y de memoria de trabajo solo en el desencriptado del texto, ¿no? Entonces, estos niños no pueden derivar esos recursos de atención y memoria a funciones superiores de comprensión, ¿no? De detectar errores, de saber, que les permitan, por ejemplo, ajustar las estrategias, la velocidad a la dificultad del texto al mismo tiempo que leen, de conectar unas partes y otras partes del texto para poder hacer resúmenes o esquemas y sobre todo pues en condiciones de multitarea. O sea, multitarea es hacer un dictado, o multitarea es tomar apuntes. Mientras tú estás escuchando al profesor, tienes que resumir lo que has oído, lo tienes que traducir a palabras, las palabras a letras, las tengo que escribir, los márgenes, las palabras que terminan en A se escriben con B y las tildes y todo esto es multitarea. El niño que no tiene los procesos básicos de escritura y de lectura automatizados tiene pocos recursos para poder funcionar y más a cierta velocidad. Es imposible para ellos tomar apuntes de una forma eficaz. Tomo apuntes del primer trozo, pero mientras estoy escribiendo no puedo seguir o escuchando el segundo trozo. Entonces, mientras los profesores no entiendan que afecta a la falta de automatización de los procesos, tampoco entienden que un niño que tiene estas dificultades, que no puede tomar apuntes, puede tener rasgos de dislexia, ¿no? Es en este momento en secundaria, cuando tienen que su estudio y su trabajo depende de funciones más complejas de comprensión lectora, es cuando de repente saltan los problemas, ¿no? Pero los profesores, por lo menos en España, sigue pasando. Los profesores dicen un niño tiene problemas de ortografía si tiene muchas faltas, no por el tipo de faltas que tenga. El otro día en la universidad, un alumno de psicología en mi asignatura de dificultades de aprendizaje, en un examen de desarrollo, quería poner coma, ya que el niño y el ya lo tradujo como ella. Es una traslocación fonológica tremenda que indica que ahí hay un proceso que no está automatizado y que tiene un trastorno específico de la lectura. ¿No? No sé si lo sabe o no, por la mala calidad de la redacción, era de sospechar, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, ya que se convertía en ella. Entonces, hay que afinar mucho en el concepto, en la comprensión de las dificultades específicas de aprendizaje. Y como decía Mariana, es que antes de que al niño se le pueda poner la etiqueta, ya hay síntomas que pueden ser tratables, ¿no? Que se pueden identificar y se pueden tratar. No vamos a esperar a que esté en cuarto de primaria para confirmar que pese al esfuerzo, el método y tal, hay una resistencia al avance en la lectura. Se nota muchísimo antes, ¿no? Esta pregunta es para Isabel. Ya, Mariana, si desea complementar luego. Isabel, mi pregunta es, la discalculia es probablemente el trastorno específico menos comprendido. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decir que es el que menos se entiende? Yo creo que depende también de modas de investigación, ¿no? Lo sabemos con el TDAH, pues de repente había millones de estudios sobre TDAH, ahora estamos en el boom de que todos son TEA, ahora todos son TEA, con el peligro Cierto, que tiene etiquetar de TEA a un niño, tal mucho cual, más que tal cual. etiquetarlo de TDAH, ¿no? Y, y tiene que ver con que hay menos estudios de investigación, ¿no? En respecto a los trastornos del cálculo, ¿no? Luego el profesor tiene que recoger información para determinar si los problemas suponen un trastorno del cálculo o son los esperables por déficit de atención. El niño con déficit de atención le dices, ¿qué tienes que hacer entonces? Sumar. Y acto seguido se pone a restar.
Y te lo dice así y te dice: "¿Qué estás haciendo?". Y yo: "Estoy sumando", me dice. Digo: "¿Estás seguro?". Hay otras veces que no, que es una resistencia a automatización de procesos del cálculo, ¿no? Pasa, con la comprensión de problemas matemáticos. Los problemas matemáticos comienzan siendo comprensión de textos, sacar información de un enunciado, organizar los datos de forma coherente para establecer relaciones entre los datos. Hay muchos niños que parece que tienen un trastorno del aprendizaje de las matemáticas y lo que tienen es una falta de estrategias tremenda. Si no sacan ni siquiera la información, si los profesores solo me enseñan que el único método para comprender un enunciado de matemáticas es listar los datos de un problema de matemáticas solo sirve hasta cuarto de primaria, porque después los problemas son muy complejos. Listar los datos no me asegura que yo tengo los datos del enunciado, pero no la relación que hay. Si no hago una representación con un dibujo, no puedo ver la relación entre los datos, ¿no? Entonces es el gran desconocido. Las Sí. matemáticas se enseñan muy mal, por lo menos en España, muy mal. No tienen Y son exclusiva, no el... tienen exclusiva. No, hay mucha menos investigación en el campo de las matemáticas que en el de la dislexia. Bueno, yo aprovecho el momento para invitar a todos los que están viendo o oyendo esta entrevista a suscribirse a Después de Clase Podcast en Spotify o su plataforma favorita de podcasting y a seguirnos en Instagram. Solo deben buscar Después de Clase Podcast. Isabel, esta pregunta te la tengo que hacer a ti porque es tu especialidad específica. Así es. ¿En qué estamos fallando hoy en la comprensión del TDAH? En la comprensión de la esencia del TDAH. A ver, el TDAH tiene un problema muy específico, que los síntomas que tienen los niños con TDAH los tienen todos los niños. Lo que pasa es que lo tienen con una intensidad y una resistencia a la maduración mayor, ¿no? Pero por eso un niño con TDAH puede pasar por un niño maleducado o por un niño, que es verdad que los niños con TDAH son más difíciles de educar, mucho más, y los padres no nacen enseñados, ¿no? Entonces es fácil que los padres estén cometiendo errores, pero no se puede invertir la ecuación y decir que es solo por eso, por lo que el niño tiene problemas de comportamiento, ¿no? También el TDAH ha evolucionado mucho en las 3 últimas décadas, ¿no? Hasta hace no mucho, el TDAH estaba clasificado por la Asociación Americana de Psiquiatría dentro de los trastornos del comportamiento. Estaba el TDAH como trastorno menor, los trastornos negativistas desafiante y el trastorno disocial, que sería el delincuente, ¿no? Predelincuente. Ahora mismo está agrupado en los trastornos del neurodesarrollo. Son trastornos que afectan al desarrollo y a la adaptación, que tienen su origen en estructuras cerebrales diferentes, ¿no? Y que evolucionan de forma diferente. La comprensión del TDAH, para entender a un niño con TDAH es más fácil de lo que parece. Yo les digo que los niños con TDAH son los hermanos pequeños de los niños de la clase. Si tienes una clase con niños de 11 años, el chaval con TDAH lo tienes que tratar como si tuviera 3 años menos, 2 años menos. Yo una vez, buscando formas para que los profesores me entendieran, les ponía al empezar un curso, decía, imagínate que eres profesora de quinto de primaria y llegas en septiembre, aquí empieza el cole en septiembre, allí en febrero, ¿no? O por ahí, Sí, aquí en febrero, en febrero, febrero. marzo. Bueno, pues llegas ahí en febrero, marzo, y resulta que te encuentras una nota del director del colegio que dice, querida Sole, espero que tengas un buen curso. Este año en tu grupo de quinto de primaria vas a tener un niño de 7 años. No entra a explicarte por qué, pero te va a tocar. No tiene altas capacidades, pero es muy listo, es espabilado. A ver qué haces para que aprenda, que se sienta a gusto en clase, que no los demás compañeros no se burlen de él y no se aprovechen de él, que él tampoco sea un tirano con los compañeros y que se relacione y que sea feliz, ¿no? Este es un niño con TDAH, ¿no? Si a ti te ponen un niño de 7 años en tu clase de niños de 10, ¿tú qué haces? Lo sientas en primera fila, te hablas con él, le explicas las cosas en privado si no se ha enterado, adaptas la cantidad de deberes que tienes que poner, le medias con los demás niños para que se ajusten bien, te saldría de una forma automática.
Entonces necesitamos entender la inmadurez que tienen los niños con TDAH. Hay investigaciones que ahora evidencian, los que llevamos muchos años con este tipo de niños, vemos, ¿no?, que hay un enlentecimiento en la maduración cerebral al principio de la infancia y luego se produce una aceleración. Y por esto funcionan como funcionan. Y a diferencia de la dislexia, no es un problema específico que afecte a un área, al área del aprendizaje, ¿no? El niño con dislexia, si solo tiene dislexia, que muchos tienen algo más, tienen problemas en el aprendizaje, y en el aprendizaje de textos relacionados con textos. A lo mejor con matemáticas no tiene problema, ¿no? Pero el niño con TDAH, la inmadurez afecta a todas las áreas del desarrollo, a la relación social, a los gustos por los juegos, a la inhibición en el comportamiento. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque son niños a los que hay que dar más tiempo para madurar, no menos. No sé cómo lo hacéis vosotros, pero aquí si un niño nace prematuro y nace en diciembre en vez de haber nacido en enero, si hubiera nacido en enero, en España, tal como los agrupamos, sería el mayor de la clase. Pero si nace en diciembre, es el más pequeño de la clase. Y a este pobre, que además viene como gran prematuro, con mucho riesgo de tener de este tipo de trastornos, lo vas a adelantar un año, pues es una barbaridad, ¿no? Entonces, esto es el gran inmaduro, ¿no? El TDAH es el gran inmaduro. También son de los chavales, de los chicos que te dan más satisfacciones. Si tú tratas bien a un niño con TDAH, lo vas a agradecer infinito, vas a hacer con él lo que quieras. Y si tú eres profesora de primero de primaria o de tercero de primaria, cuando esté en secundaria va a ser el único que va a bajar a saludarte a la clase. Ay, qué lindo. Se va a acordar de ti y te va a traer una felicitación de Navidad. Es así. Qué bonito mensaje. Voy a aprovechar para hacerte una repregunta, y es algo que preocupa mucho, y es, ¿por qué sigue dominando en el TDAH el discurso del comportamiento, ¿no? Y no el de funciones ejecutivas? Porque las funciones ejecutivas es un concepto muy novedoso para los profesores, no lo tienes que traducir a conductas. A los profesores les preocupa el comportamiento porque es lo más disruptivo. Si un niño no es disruptivo en clase, pero no atiende, me genera menos problemas con los demás niños. Él no aprende, pero no me crea tantos problemas. El problema es cuando me interfiere la clase y no puedo dar clase, porque o se ríe, o hace ruido, o discute con el profesor, o lo que sea, ¿no? Si no atiende, no es un problema tan distorsionante para la dinámica de la clase, ¿no? También está el tópico, ¿no? El tópico que se sigue manteniendo con la etiqueta del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero sin hiperactividad. ¿Cómo es esto? Esto es así porque históricamente los 3 síntomas nucleares, hiperactividad e impulsividad y desatención, se evaluaban al principio con el mismo peso, ¿no? Los niños tenían, en un momento determinado, tenían que tener por lo menos 4 síntomas de desatención y 2 de hiperactividad y de impulsividad obligatoriamente. Si no existía esto de el TDA, o sea, el niño que no tiene más que problemas de atención. Esto era otra historia, no estaban en tierra de nadie, ¿no? Entonces se sigue pensando que el niño con TDAH es muy hiperactivo y se entiende que la hiperactividad es una incapacidad para controlarse, ¿no? Lo confunde muchas veces con el niño nervioso. Un niño ansioso lo mandas a correr al patio y se relaja. Un niño hiperactivo lo sobreactivas en un partido de fútbol y el problema es inhibir esa activación. O sea, están los chicos de 10 años jugando un partido y están en lo más allí. ¡Wow! Suena el timbre para volver a clase, que normalmente, por lo menos aquí en España, no es un timbre relajado de música clásica. No, es un Sí, timbre de vamos a estridente. trincheras o la música moderna del momento, los colegios más modernos. El Una niño con sirena de TDAH, esas. sí. Entonces, todos los niños de 10 años van bajando el nivel de actividad según van poniéndose en la fila, o en la cola, o en como decimos allí, ¿no? Pero el niño con TDAH no. El niño con TDAH cuando llega a la fila y se pone detrás de su compañero está todavía en el gol y entonces empuja al de delante y abraza al de atrás y no sé qué y entra gritando, no gritando, hablando muy alto en la clase porque todavía no ha bajado. Se sobreactiva, es una facilidad para sobreactivarse y mucha dificultad para inhibir la activación. La desatención también es un error frecuente, ¿no? No es déficit de atención en el sentido de un cacito de
atención más pequeño, ¿no? Que te dice el maestro, dice, este no tiene TDAH, porque este no hace nada en toda la mañana, pero cuando le digo, o haces las 3 fichas o no bajas al patio, las hace en un momento. Y yo le digo, y claro, tú le dejas las fichas y te vas a la sala de profesores a tomarte un café. No, mujer, no, que si no se me va. Yo me quedo ahí mirándole, claro, por eso lo termina. Si tú te vas, no lo termina, se va a la ventana, saluda, dice ahora abajo, escribe una línea, vuelve a la ventana, vuelve a reírse, hace una broma y cuando quiera darse cuenta se la pasa al recreo y no ha bajado, ¿no? Es un problema de regular la atención eficazmente. Y eso supone, y es muy importante que se sepa, que el niño con TDAH tan pronto está muy disperso y todo el mundo entiende que tiene TDAH, pero puede estar hiperfocalizado en algo, eso sí, ya puede caer una bomba que no se entera. Estoy hiperfocalizado en el juego de ordenador, incluso en los deberes. Nosotros escribimos un cuento, ¿no? Mi profe me tiene manía, fue la historia de un niño, ¿no? Está basada en la historia de un chico con el que trabajaba yo, que le fui a buscar a la clase y en ese momento el profesor estaba echando una regañina enorme a toda la clase y este estaba allí en la última fila, perdido, escribiendo algo y en el peor momento, cuando el profesor dijo y el próximo que hable, él se volvió y pidió goma o algo a la compañera de al lado y le cayó. Yo, Él no lo entendía, él no entendía que estaban en clase de inglés y él todavía estaba haciendo un dibujo de ciencias naturales. Todavía no había cambiado de clase, no se enteró de qué era lo que había motivado, que habían hecho sus compañeros para... No, él estaba en off, en otra historia, ¿no? Entonces son los que sufren porque no entienden, que el mundo no les entienda, ¿no? claro. No, no, gracias por lo que nos has regalado, clarificador, en verdad. Hay tantas situaciones que pasan en el aula eh, que no sabemos interpretar correctamente y no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, y actuamos tratando de simplemente que todos, en aras de la justicia, que todos reciban el mismo trato, ¿no? Mariana, las altas capacidades siguen tratándose como privilegio, ¿no? Cuando en realidad son necesidades educativas. ¿Qué deberíamos cambiar respecto a este tema de las altas capacidades? En este tema es que tengo la sensación como de que está casi todo por hacer. Empezando por la detección, que hay al menos en España hay una infradetección importantísima y que afecta sobre todo a las niñas, a las alumnas. O sea, realmente es muy, muy llamativo el contraste que hay de capacidad de detección de los varones y de las niñas. Y luego, una vez que están detectadas, para encontrar aulas y centros educativos en los que este tema se trabaje bien, realmente tienes que buscar mucho, ¿no? Tienes que buscar mucho porque a veces se entiende algo así como que, pues como acabaste pronto, pues te voy a dar más trabajo de lo mismo, ¿no? Y claro, es justo lo que no hay que hacer, ¿no? Em, y, mm, y luego otra cosa que también pasa con el tema de las altas capacidades es que creemos que todos tienen un mismo patrón de personalidad, cuando no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Puedes tener unas altas capacidades de un alumno, de una persona, em, bueno, pues que es muy, muy sociable y puedes tener otro, pues que a lo mejor pues no es tan sociable, ¿no? Y son igual de altas capacidades los dos, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues uno manifiesta sus intereses de una manera, otro los manifiesta de otra y, y en definitiva, yo creo que hay mucho trabajo por hacer ahí y que en el fondo al final pasa por algo que ya venimos comentando con las otras cuestiones, que es que el aula no se puede ver como un espacio en el que todo el mundo tiene que hacer lo mismo a la vez. ¿Ah? De la misma manera, con el mismo material, en el mismo ritmo, en el mismo tiempo, ¿por qué no? Porque cada uno es diferente. Y no es que haya que pensar una cosa para cada alumno, sino que hay que pensar propuestas que sean abiertas. ¿Ah? Propuestas que sean abiertas para que pues todo el mundo pues pueda tener ahí algo que hacer y algo que aprender, ¿no? Y aquí entramos ya en las didácticas de cada una de las asignaturas, ¿no? Y en cuestiones metodológicas y pedagógicas, etcétera, ¿no? Es un tema realmente, realmente complejo. em,
y sobre el que además hay mucho mito, ¿no? Por ejemplo, en la alta capacidad, un mito muy habitual es pensar que si no es brillante en todas las asignaturas, pues entonces no tiene alta capacidad. Dice, no, este sí tiene el informe, pero es que ha sacado un notable en sociales, ¿no? Entonces, pues no me lo creo, ¿no? Es una cosa muy absurda, ¿no? Pues a lo mejor hay muchos motivos por los que ha sacado un notable en sociales o un suspenso, ¿eh? Sí, que pueden ir desde que el profesor le ha caído mal, ¿eh? Hasta que no tiene menor interés porque estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo hace 3 meses y estamos ahí atascados haciendo lo mismo otra vez, una y otra vez. Y eso ya no despierta el menor interés por parte a veces son cuestiones personales, o sea, hay mil cosas que pueden estar sucediendo ahí, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver el rendimiento con el tener o no tener alta capacidad, ¿no? Y es algo bueno, pues que está ahí muy presente, ¿no? Realmente tener un informe de unas necesidades específicas de un alumno debería ser el principio de un camino, no pues ya tengo la explicación, pues ahora sigo haciendo lo de siempre, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? A mí me sorprendió también datos que se mencionan en el mismo capítulo del libro, uno que menciona que el 50% de los estudiantes con altas capacidades tienen bajo rendimiento si no reciben adecuaciones curriculares, por ejemplo. Eso me dejó un plop para mí, ¿no? Porque no Sí. lo tenía. Y lo otro es que esta pregunta es para cualquiera de las dos. ¿Qué pasa con los perfiles heterogéneos o la doble excepcionalidad, lo que llaman en el texto, ¿no? Los niños con altas capacidades y dislexia, o niños con altas capacidades y TDAH, ¿no? ¿Qué tan subdiagnosticado está esto? Los niños con TDAH y altas capacidades parecen cualquier cosa menos de altas capacidades. Yo me he encontrado muchos niños que al evaluarlos te sorprenden, dicen, madre mía. Pasa que yo en general soy prudente y le digo a los padres, esto va a quedar entre nosotros, nos vamos a alegrar de que tenga altas capacidades, porque si ya nos cuesta que en el colegio entiendan la inmadurez que tiene, si encima le decimos que tiene altas capacidades, las expectativas se disparan, porque ahí los profesores tenemos que hacer un esfuerzo para ser objetivos, ¿no? Que si tú le dices a un maestro, este niño tiene altas capacidades, lo mira de otra manera. Y entonces es lo que dice Mariana, las expectativas se disparan. Pues para tener altas capacidades no hace tan buena letra, ¿no? O eso, no tiene todos sobresalientes, no sé dónde lo han evaluado. Eso me lo decía de una niña a la que había evaluado yo. Me dice, no sé dónde han evaluado estos padres a esta niña, pero yo tenía uno de altas capacidades que sacaba todo dieces y esta no saca todo dieces. Digo, y así, si no sabe que tiene altas capacidades, dice, pues para tener 9 años hay que ver qué observaciones hace, tan maduras y tal. Es que es muy listo, pero es un listo en positivo, ¿no? Entonces es difícil que entiendan. Si el niño tiene un trastorno del neurodesarrollo como dislexia o discalculia o disortografía o TDAH, es un plus de ventaja que le puede dar un respiro el tener altas capacidades, ¿no? Los que tienen doble excepcionalidad están más acostumbrados a fallar. El niño con altas capacidades, que lo tiene muy fácil en el cole porque como no le adaptan nada, vive de rentas durante muchos años, no tiene tolerancia al esfuerzo, no tiene tolerancia al esfuerzo ni a la perseveración y cuando las cosas empiezan a ponérsele difíciles, entonces es más fácil que no diga me voy a esforzar, sino que diga a mí esto no me interesa, me busco una justificación o como dicen que tengo altas capacidades y a mí no me adaptan, pues entonces uno de los tópicos también es que todos los niños que tienen altas capacidades, todos los problemas es porque se aburren. Digo, a ver, se aburren en el colegio todos, los de altas capacidades y los que no tienen altas capacidades. Claro. Vamos a ver. Sí, sí se aburren Y hasta ahí los profesores a veces, ¿no? claro, los TDAH, los niños con altas capacidades tienen el mismo índice de TDAH que los que no lo tienen, el mismo, pero se diagnostican mucho menos, porque durante muchos años se atribuye es que se aburre porque no es tan listo, y a veces es que se aburre, es que no persevera porque es muy listo y necesita 3 veces más motivación porque es muy listo y porque o es muy saliente la tarea o la fatiga atencional hace que abandone antes, ¿no?
Sí, y aquí Muy vamos interesante. siempre a la cuestión de qué retos se les proponen a los alumnos en el aula. El reto tiene que estar bien ajustado, que no sea ni demasiado fácil para que se aburra, ni demasiado difícil para que ni siquiera lo intente. O sea, el reto tiene que estar bien ajustado. Y entonces por eso hay que hacer muy bien esas evaluaciones formativas durante los procesos y al inicio de los procesos para saber bien cuál es el siguiente paso que puedes ofrecerle al alumno para que dé, ¿no? ¿Cuál es el siguiente reto? O sea, todos necesitamos retos para aprender, pero el reto tiene que estar bien ajustado. Muy interesante. Cierto. Mariana e Isabel, esta pregunta es para ambas. No, vamos cerrando la entrevista. Me voy, pero con un montón de notas por hacer de todo lo que estoy aprendiendo ahora. Me ha complementado muy bien al libro, que además me parece, y les felicito, porque el libro me parece extraordinario. Muchas Me he gracias. obligado a leerlo en 4 días para Madre poder mía. llegar, para poder llegar a Capítulo por tiempo a la día. entrevista. Mm. Así que estaba a toda velocidad para poder llegar a la entrevista, pero valió la pena de verdad. Mariana e Isabel, si aceptamos que la diversidad es la norma y no la excepción, digamos, ¿qué debo cambiar o qué debería cambiar estructuralmente en la escuela? ¿Qué cosas podemos cambiar En la escuela y no en el aula. en la En la escuela en general? escuela, Digamos a nivel de políticas, a nivel de mejores decisiones. a ver, en lo que respecta a la política educativa en España, la política educativa en España tiene un trasfondo filosófico estupendo a favor de la diversidad, pero a favor de la diversidad planteada como un camino bastante rígido que los niños tienen que seguir en los mismos años, al mismo ritmo, y entonces la atención a la diversidad es ponerles muchos apoyos para empujar más rápido a los que se retrasan, ¿no? No es un sistema flexible en el que un niño pueda entrar en primero de primaria a los 6 o a los 7 o a los 5 o que pueda quedarse en un determinado nivel más tiempo si necesita madurar o está más ajustado a su... Falta flexibilidad y falta que las decisiones educativas de promocionar, por ejemplo, de curso, no se basen únicamente en si tiene las competencias adquiridas en relación sobre todo a los contenidos académicos, ¿no? Sino si tiene la madurez y la automatización de procesos y las estrategias que necesita, ¿no? para seguir. En el fondo, el reto es hacer una educación para todos que suponga un traje a medida para cada uno. Y todavía estamos en café para todos, ¿no? Atendemos Sí, a la diversidad, que la diversidad la atienda el profesor, pero yo te meto en primero de primaria a niños que no tenían que haber pasado, que tenían todavía que estar trabajando con la metodología infantil, ¿sabes? Es un poco la falta de flexibilidad, queriendo ser flexible, la falta de flexibilidad. sí. Falta de flexibilidad y en España al menos creo que hay una falta de inversión muy evidente, Sí, sí. o sea, no puede ser que haya una maestra para cada 25 niños de 3 años. O sea, eso es una cosa que no, vamos, clama al cielo. Hay que bajar las ratios, sobre todo en los cursos inferiores, ¿ah? Porque ahí es donde hay que detectar bien, donde hay que observar bien, donde hay que acompañar muy bien, porque estás invirtiendo de cara a los siguientes años, ¿no? Pues yo creo que ahí, bueno, a mí me parece que hay una falta de inversión muy evidente, ¿ah? Y luego, en cuanto a la formación del profesorado, que es algo que también se menciona mucho, como ha comentado antes Isabel, el profesorado necesita comprender cómo se atiende bien a estas personas. Creo que necesita comprenderlo desde el corazón, ¿eh? Podría ser mi hijo, podría ser mi sobrino, podría ser mi vecino. Creo hay que hacer ese ejercicio porque nos ayuda mucho más a ponernos el gorro de que estamos aquí para enseñar y también para cuidar y para que todos aprendan, ¿no? Y empezando por ese ejercicio de empatía y siguiendo por una cuestión de rigor científico de qué es cada cosa, de que no vayamos a estarnos confundiendo o manejando conceptos de hace muchos años, como por ejemplo sucede con las altas capacidades, hasta tener pues un buen acompañamiento de qué hago en mi aula cuando tengo estos alumnos, si estoy haciéndolo correctamente. Hay otras maneras igual un poco mejores de ajustar esto que estoy haciendo y ahí la formación del profesorado tiene que ser mucho más activa, mucho más de un acompañamiento al profesorado dentro del aula, que no simplemente pues asistir a un curso de formación y ya está, o leerse un libro o escuchar un podcast, con todos mis respetos. Esto es divulgación y lo nuestro también, lo del libro, pero hay que ir mucho más allá si queremos ser efectivos. ¿Mm? También dentro de las políticas educativas, el no infraestimar los
en la etapa de los 3 a los 6 años. En España es gratuita, pero no es obligatoria. Cuando tú planteas que no es educación obligatoria, estás creando unas diferencias entre unos niños y otros tremendos, y además te estás perdiendo una etapa muy importante de estimulación educativa y una etapa importante de detección de dificultades para tomar medidas, ¿no? Y esto parece mentira que todavía consideremos que no es obligatoria. Se pueden quedar en casa porque Sí, aunque casi nadie lo hace, pero sí. no, pero claro, casi nadie lo hace. em, es una etapa de enseñanza gratuita, pero los recursos que se destinan no son los mismos. No, no, Ni la claro que no. importancia a la que se le da, ni la formación que tienen que tener los profesores, ni nada. Bueno, voy a repetir lo que dije hace un rato, no tienen exclusiva. Aquí, si ustedes se están quejando, ¿qué puedo decir yo? Sí, Muchas gracias, Mariana Isabel, de verdad, se nos ha pasado el tiempo, en realidad ha sido volando. para mí un honor tenerlas, de verdad. Gracias por su tiempo. Hemos tenido que coordinar algunas fechas. Bueno, entiendo también las ocupaciones, es el cierre del año, etcétera. Me gustaría solamente, para las personas que quisieran encontrarlas, encontrar su trabajo, o seguirlas, o acceder a sus publicaciones, ¿dónde las pueden conseguir en medios? A ver, el libro se llama Comprender y atender a la diversidad, dislexia, discalculia, TDA y altas capacidades. Está publicado en SM, en la editorial SM, en una colección que se llama Biblioteca de Innovación Educativa. Se puede encontrar en la misma editorial, en la web de la editorial, y hay versión en papel, pero también hay versión en digital. Y también se puede encontrar en, bueno, pues en las grandes plataformas de venta de libros, que no diremos los nombres para no hacer tanta publicidad, pero ya saben ustedes cuáles son. Y luego, pues por mi parte, a mí me pueden encontrar en Twitter, que ahora se llama X, pero todos lo llamamos Twitter. Soy Mariana Morale 19. Yo encantada de que me conecten por ahí. Y también tengo una página web que se llama evaluaryaprender.com. Así que ahí pues también pueden contactar conmigo si lo desean. Isabel. Conmigo, pues lo más fácil es a través de buscar en la Universidad de Educación a Distancia, la UNED, y pues soy profesora de... No soy psicóloga, que habías dicho que soy psicóloga, la gente lo piensa porque estoy en la Oh, Facultad de perdón, Psicología, perdón. soy doctora en Pedagogía. Yo soy una Ok, cosa un ok. poco así en medio, de, entre médicos y psicólogos y educadores, ¿no? Y ahí, pues Ya, ya. en por correo electrónico, pues lo que se necesite. Sí, yo Ya, por Isabel. aclarar, Bueno, yo hice mal tampoco mi soy tarea, ¿eh? pedagoga, que también se dijo antes y no soy pedagoga, soy Sí, filóloga. lo que ocurre, claro, lo que ocurre, Mariana, es que la carrera de pedagogía aquí en Perú no existe como tal. Ah, Es ok, solo educación. Ustedes sí tienen dos carreras diferentes, ¿no? ok, Acá le llamamos pedagogo a todo aquel que se dedica a la indagación o a la investigación. educación. Vale, vale, Claro. aquí es un título, un grado específico. Sí, 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 lo sé, lo sé. Bueno, gracias a ambas. Gracias a ti. Bueno, y decirle a las personas que nos están viendo o nos están escuchando, porque este episodio sale en audio y en video, pero solo en Spotify y bueno, en otras plataformas de podcasting, que este libro, Comprender y atender a la diversidad, es una obra imprescindible para quienes buscan prácticas inclusivas basadas en evidencia y que sean actuales, ¿no? Buscar buena información y recomendaciones. Y les recuerdo que pueden seguir a Después de Clase Podcast en Spotify, Instagram, YouTube y nuestro blog despuesdeclase.org. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima. Chau. Muchas gracias, Muchas Alberto, y gracias. un saludo a tu comunidad. Muchas Gracias a gracias. ustedes.